Toda razón. Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Agradecemos a todas las personas que han participado y que participaron de las Comisiones Unidas. Ahora corresponde la sesión de la Comisión de Constitución para iniciar la discusión de otro proyecto de ley. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Hay cuenta. Señor secretario. Señores senadores, señoras senadoras, la cuenta. Se ha recibido un oficio del subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal, mediante el cual envía información correspondiente al tercer trimestre del año 2019, requerida en la partida 21, glosa 09 de la Ley 21.125, que dice relación con el estado de avance del proyecto de transición de adultos en situación de discapacidad desde la atención del CENAME a CENADIS. En él se incluye detalladamente la situación de cada uno de dichos adultos. Es una obligación impuesta por la Ley de Presupuesto de informar periódicamente a esta comisión. Señor presidente, señores y señoras senadoras, la sesión del día de hoy está convocada, esta comisión, para comenzar el estudio de 3 proyectos de reforma constitucional. Cada uno de ellos tiene en común bien. Como indicaba, la sesión de esta tarde está convocada para comenzar el estudio en general de 3 mociones que tienen... Perdón, todavía no hemos dado... Gracias. Un minuto, por favor. Vamos a iniciar la sesión y después pueden entrar. Gracias. Todavía mantenemos cierta forma en esta comisión. Gracias. Que tienen un objeto común, que es, primero, que se trata de reformas constitucionales. En cada una de ellas se permite el empleo de fuerzas militares en el resguardo de infraestructura crítica, pero cada una tiene sus particularidades. La primera es el proyecto que permite el empleo de las fuerzas militares de resguardo en infraestructura crítica. El segundo regula el estado de alerta, crea una nueva figura para prevenir los daños de infraestructura crítica. Y el tercero faculta al presidente de la República para declarar estado de alerta destinado al resguardo de la infraestructura crítica. La Secretaría, para que ustedes tengan una visión panorámica de estas 3 iniciativas, ha preparado un texto comparado que contiene cada una de ellas. Si ustedes van, por ejemplo, a la página 2, van a ver la de las senadoras señora Aravena y señores Castro, Provence y Piu, que faculta al presidente de la República para declarar el estado de alerta destinado al resguardo de la infraestructura crítica. En la propuesta de los indicados señores y señoras senadoras se agregan unos incisos 4º y 5º al artículo 42 de la Constitución. El artículo 42 habla del estado de emergencia para regular esta hipótesis que vengo indicando. La segunda moción, que también es un proyecto de reforma constitucional del honorable senador señora Aravena y señor Piu, regula el estado de alerta para prevenir los daños a infraestructura crítica, propone agregar a ese mismo capítulo de los estados de excepción constitucional un artículo 42 bis, que aparece en la página 3 del texto comparado, con una serie de hipótesis que se describen ahí. Y finalmente está el proyecto de reforma del honorable senador señor Chaguán, que también permite el empleo de fuerzas militares en el resguardo de infraestructura crítica. Pero él, a diferencia de los anteriores señoras y señores senadores, propone una enmienda al artículo 101 de la Constitución, en el capítulo 11 referido a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Él propone agregar en el artículo, un artículo 101 bis, en que se describe básicamente el mismo objeto. Entonces, sus señorías tienen a disposición cada una de estas mociones de reforma constitucional
para su consideración en términos generales. Hago presente que no está autorizada la comisión para refundir proyectos. Esta es una atribución de la sala y cualquier materia que quisieran tratar en ese aspecto tendríamos que tener el permiso previo de la sala del Senado. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Entonces damos la bienvenida, señor ministro de Defensa, al equipo ministerial. Por cierto, saludamos también a todos los asesores y asesoras legislativos de cada uno de los señores senadores y señoras senadoras y del Ministerio de Defensa. Bien, señor ministro de Defensa, tiene usted la palabra. Perdón, senador de Urresti, previo a ello. Presidente, gracias, y junto con saludar al ministro y ex colega Alberto Espina, yo quiero manifestar una profunda aprensión, ministro. Nosotros estamos en este país en una situación extremadamente grave, yo creo de la cual a usted lo he leído y lo he seguido en intervenciones. Usted es el ministro de Defensa de este país y usted ingresó un proyecto de ley en el cual firma el presidente de la República, don Gonzalo Blumel, y usted con fecha 26 de noviembre, un mensaje en el cual se solicita modificar la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, estableciendo el rol de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica. Discusión inmediata. Revisando este proyecto, que es bastante paradójico porque no es lo que vamos a ver ahora en esta comisión, este proyecto, creo que de manera unánime o mayoritaria, establece ciertos elementos como la exención de responsabilidad penal, que me parece, por decirlo de manera franca y precisa, criminal respecto de la situación que vivimos en este país. Usted entenderá que darle autorización a las Fuerzas Armadas para infraestructura crítica con exención de responsabilidad penal es una situación francamente inadmisible. Entonces, yo creo que previo a discutir estos otros proyectos, que son 3 proyectos, que además no tenemos facultad para refundirlos, porque eso tendrá que pedirse mañana en la sala, es poder aclarar qué ocurre con esta situación, porque esto es bastante paradójico. Nosotros somos combinados y lo digo, perdone ministro, usted me conoce, yo soy bien franco en decir, somos vapuleados por el presidente de la República, somos combinados por el presidente de la República, que aprobemos este proyecto porque esto es clave para la seguridad de este país, y el proyecto está mal planteado, o al menos tiene vicios en su construcción jurídica que son inadmisibles, al menos desde los estándares de protección de los derechos humanos y también de lo que vivimos en tiempos pasados en la dictadura con exenciones de responsabilidades para determinadas actuaciones de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo lo que pido es coherencia y le pediría, presidente Arboe, que aclaráramos esta situación, porque la verdad es que yo no entiendo de qué manera caemos a estos 3 proyectos de mociones que son de distinta naturaleza, lo entiendo y usted deferentemente lo planteó, que son 3 proyectos que tenemos, pero no logro entender la línea de continuidad. Nosotros partimos notificados por el presidente de la República de un proyecto que se remitió a Defensa y que el ruido se escuchó en muchas partes porque distintos constitucionalistas desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista del articulado, creo que está mal planteado, además de la eximente de responsabilidad penal, que creo que es gravísima, y caemos a la discusión de estos 3 proyectos que uno lo entiende por lo que ocurre en el país, por lo que sucede, pero también yo pediría un poquito de coherencia del Ministerio de Defensa para efectos de estar viendo este articulado acá. O sea, entramos por Defensa, usted es el ministro del ramo, usted lo que pide es, o el presidente de la República lo que pide es autorización para destinar personal militar en zonas críticas, en infraestructura crítica, y por un acto de Birli-Birloque estamos ahora viendo 3 mociones presentadas en la Comisión de Constitución. Perdone si me perdí, pero algo no se hizo bien, y al menos como a mí me gusta la franqueza y tengo una estima a usted como colega también, ex colega y que estuvo sentado acá, dígame en qué momento este proyecto que presentó el presidente perdió vigencia, porque sé que hoy día en la mañana en la Comisión de Defensa hubo cara de preocupación respecto a lo mismo, y en qué momento caemos a estas 3 mociones,
porque entendamos, si el objetivo es precisamente resguardar infraestructura crítica, yo creo que ustedes tienen las facultades, el presidente tiene las facultades para poder hacerlo, y no con este pirquineo jurídico que al menos a mí no me gusta, porque a mí no me gusta que el presidente nos emplace cuando hemos sido responsables para abordar esta crisis y cuando estamos colaborando en lo que se requiera, pero no que nos endosen sin entender, sin saber lo que ocurre, y más aún que hagamos la situación. ¿Quién redactó este proyecto? Porque vaya que tiene problemas desde el punto de vista de constitucionalidad y yo creo que también de estándares mínimos de derechos humanos. Muy bien, muchas gracias. Senador Víctor Pérez Varela. Gracias. En verdad es la coherencia del Ministerio de Defensa y del Ejecutivo lo que nos tiene aquí discutiendo este proyecto. Es en el trámite legislativo donde se discute, se analizan y donde se ven los mejores caminos. Y efectivamente la Comisión de Defensa acordó con el Ministro de Defensa que era en un camino mucho más viable hacerlo vía una reforma constitucional, puesto que se había expresado al interior de la Comisión de Defensa que no se apoyaría un proyecto que no fuera de esa vía. Un argumento que uno puede compartir o no compartir. Chile mandó a controlar el orden público en Haití sin una reforma constitucional y para ver temas de protección de infraestructura técnica, la mayoría estableció que se requería una. Y se acogió esa mayoría, se acogió ese pensamiento, porque lo importante aquí es el fondo del tema, que se tengan las atribuciones para que, sin que las Fuerzas Armadas tengan el control del orden público, puedan proteger infraestructura crítica. Ese es el fondo del problema. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza? El debate legislativo lo va a determinar. Y en el tema de las eximentes, yo quiero recordarle al senador Durresti, que también es abogado, que esos son eximentes que están en reglas generales y asimismo el proyecto así lo menciona. Son las reglas generales. Y lo que hace el gobierno es decir, ¿sabe? Aquí va a haber un decreto de uso de la fuerza y quien no cumple ese decreto de uso de la fuerza no va a poder establecer o ser beneficiado con un grado de eximente. Por lo tanto, creo que aquí ha habido coherencia. Aquí lo importante es lograr que las Fuerzas Armadas, por decisión del Presidente de la República, protejan infraestructura crítica, no tengan el orden público como en otros estados de excepción, no se restrinja ninguna libertad constitucional, y el instrumento que la mayoría de la Comisión de Defensa, y que al final todos asumimos junto con el ministro Espina, se usara el mecanismo. Y aprovechando la oportunidad que el presidente de la Comisión nos informó la sesión pasada que había 2 o 3 proyectos que regían sobre la misma materia, aprovechar esos proyectos de ley para lograr el objetivo, que es en definitiva que nos importa particularmente en estos momentos. Muy bien, muchas gracias, senador Huenchumilla. Senadora Aravena. Voy a ser bien breve porque tengo que ir a votar a Comisión de Pesca. Solo decirles que estos 2 proyectos que hemos presentado algunos senadores tienen justamente el propósito de poder aportar desde este ámbito legislativo a hacernos cargo de una situación que implica que tengamos alrededor de 1.500, quizás más, carabineros hoy día resguardando infraestructura crítica. Entonces nosotros nos hemos abordado 2 cosas. Primero, crear un nuevo estado que hoy día no existe, que es el de alerta, definirlo ampliamente, por eso no lo describimos en detalle, porque era este espacio legislativo y esta comisión la que debía idealmente poder complementarlo, pero también, cierto, poder a la vez permitirle al presidente poder utilizar finalmente este equipo humano para poder cuidar algo y de alguna manera dejar a los carabineros en el orden público, que es lo que corresponde. Ahora, buscamos 2 maneras, una que se anticipa a través de la ANI, cierto, a decretar un estado de alerta que más bien es preventivo, y otro más bien se hace cargo de una situación de convulsión pública, que es el otro proyecto que tiene la firma de más senadores. Nosotros ponemos a disposición estos proyectos que presentamos, es importante decirlo, el día lunes de la semana pasada, antes de la presentación del proyecto que presentara el presidente de la República. Así que agradecer y ver si es posible que esta comisión decida refundirlos en la medida que esto se permita, digamos, y que vaya a sala. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Aravena.
Bien. No hay más consultas a los señores senadores. Señor ministro, bienvenido a su ex comisión. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Feliz de estar en la Comisión de Constitución. Me siento de alguna manera en mi casa. Estuve 16 años en esta comisión, por lo tanto, sé exactamente la forma como se desarrollan los debates y agradezco la franqueza de los planteamientos que se han hecho por todos los señores senadores. Yo quisiera hacerme cargo de cada una de las afirmaciones, comenzando por lo siguiente. El senador Urresti hace mención a que el inciso final del proyecto de ley presentado por el presidente de la República, que firma el ministro Blumer y yo, establecería una, comillas, especie de impunidad respecto a los actos que lleven adelante las Fuerzas Armadas en virtud de la labor que se le encomendaría de cuidado de la infraestructura. Yo quiero señalarle, por su intermedio, su señoría, que es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y voy a leerlo. Dice, para efectos de la aplicación del artículo 10, número 4, 6 y 10 del Código Penal, que es el artículo que establece la legítima defensa personal de parientes y de terceros y sus derechos, cuyos requisitos son una agresión actual y una agresión ilegítima actual e inminente. Actual y inminente ha sido un concepto agregado por la jurisprudencia, porque solo dice una agresión ilegítima. En segundo lugar, dice necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y en tercer lugar, señala falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Esa regla de la legítima defensa es aplicable a cualquier ciudadano de nuestro país, cualquiera sea la actividad que él realice. Lo que dice esta norma es que en las reglas de uso de la fuerza que se deban dictar, y ya voy a explicar por qué, bajo ninguna circunstancia, puede establecerse condiciones adicionales a las que establece el Código Penal chileno y el Código de Justicia Militar. Por lo tanto, la conclusión es exactamente la inversa, porque dice textualmente, para efecto de la aplicación de los artículos 10, número 4, 6 y 10 del Código Penal y 208 del Código de Justicia Militar, la necesidad del medio empleado, el cumplimiento del deber y de la consigna, que significa en el lenguaje militar la misión, se cumplirá mediante el estricto apego a la normativa vigente. Mediante el estricto apego a la normativa vigente. Lo que significa que bajo ninguna hipótesis podría dictarse normas sobre el uso de la fuerza que excedieran la normativa que establece la legítima defensa. Es decir, señala que cuando se dictan las normas de uso de la fuerza, las últimas, las cuales fueron dictadas por el senador Alamán como ministro del año de Defensa en el año 2012, nunca pueden exceder, nunca pueden establecer otras condiciones distintas a las que dice la legítima defensa. Precisamente para asegurarnos que esa norma que establezca el uso de la fuerza tenga como techo máximo lo que establece el Código Penal chileno. De manera tal que, lejos de querer ser un eximente, es una limitante. Y le dice, quien dicte las reglas de uso de la fuerza, que es el presidente de la República, en el caso de Carabineros, hoy día ha sido un ministro de Estado, las que rigen en el caso de las Fuerzas Armadas, le pone un techo y le dice, nunca podrá exceder de lo que dice el Código Penal. De manera que yo tengo la interpretación absolutamente contraria y quiero decirle que, por su intermedio, su señoría, yo creo que ustedes me conocen hace tiempo y que yo no me habría prestado ni habría dictado jamás una normativa que pretendiera vulnerar lo que son las normas del Código Penal de nuestro país. Hago esa aclaración en primer lugar y esa fue la intención, esa es la finalidad. Y ahora paso a referirme a la razón de ser de por qué estamos hoy día aquí y le agradezco mucho a su señoría que haya citado y a ustedes mismos a esta comisión en el día de hoy. Lo primero es que son hechos públicos y notorios que durante los
violentos y brutales actos de violencia que han ocurrido durante el último... Perdón, ministro, que lo interrumpa. Usted conoce de sobra las normas de la comisión, de las comisiones, y por tanto, si en algún minuto usted estima necesario declarar el carácter de secreto de la comisión, usted puede solicitarlo y aquí lo vamos a decidir entre los senadores. Muchas gracias, su señoría. Es un hecho, voy a dar datos, hechos públicos y notorios. Hechos públicos y notorios. En primer lugar, quiero hacer una clara diferenciación, y la he reiterado en todas mis declaraciones públicas, entre las manifestaciones que legítimamente hace la ciudadanía en virtud de profunda molestia por determinados males que se han ido enquistando en la sociedad chilena durante los últimos años y que dicen relación con casos de abusos, de desigualdades, de corrupción y de impunidad frente a ellos. Todos ellos, cuando se expresan en forma pacífica, no solo son legítimos, sino que son útiles para que quienes son dirigentes políticos o autoridades del Estado puedan percibirlas. Por lo tanto, yo siempre quiero hacer esa separación porque creo que eso es vital para no incurrir en el error de confundir lo que es el legítimo derecho de la ciudadanía a expresarse, como ocurrió en gran medida en el acto que se efectuó donde concurrieron más de 1 millón de personas, con lo que estamos nosotros enfrentando aquí, que es una situación distinta. ¿Cuál es la situación distinta? Que los actos de violencia que han ocurrido y que han sido extraordinariamente violentos, y usted mismo lo han dicho, han dejado, y voy a dar hechos públicos y notorios, daños a 768 buses del Transantiago, que han sido o íntegramente quemados o han sufrido serios destrozos. 12 municipalidades con daños graves, 5 intendencias con daños gravísimos, 4 gobernaciones con daños graves, servicios de utilidad pública que se han visto afectados, entre otros, las inspecciones del trabajo, servicio de impuestos internos, tesorería, correos, antenas de telecomunicaciones. Estoy dando a conocer hechos públicos. 238 ataques a edificios públicos. 238 ataques a edificios públicos de distinta magnitud. 335 cortes de ruta. 206 cuarteles policiales atacados. 60 unidades militares atacadas con distinta magnitud. Y hace unos pocos días atrás, un ataque a la central eléctrica de Copiapó. A esto se agrega la información que los servicios de inteligencia están desarrollando y elaborando y que no corresponde entrar en detalles, salvo que sus señorías quisieran en algún momento más adelante explicitarlo. Yo me parece útil, correcto y bueno que las comisiones del Parlamento se enteren de lo que está ocurriendo. Frente a estos hechos, se llegó a la convicción en el gobierno que era muy importante y relevante tener, dada la gran cantidad de actos que se están ocurriendo, la posibilidad de que el presidente de la República pueda requerir, bajo determinadas circunstancias, que las Fuerzas Armadas puedan apoyar en labores de resguardos de infraestructura crítica sin afectar los derechos de las personas, ni tampoco hacerse cargo del orden público. Estamos hablando de cuidar infraestructura crítica, porque recordemos que nosotros tenemos que cuidar las centrales de agua potable, de electricidad, de gas, y eso es necesario poder realizarlo para garantizar el suministro de esa infraestructura crítica al país con normalidad. La segunda pregunta es, ¿esto debió haber sido una reforma constitucional o una ley orgánica? Yo tengo la convicción personal, pero tengo realismo político, que debió ser
una ley orgánica constitucional y lo voy a explicar por qué. Las Fuerzas Armadas tienen como misión, según dice la ley, dice, son esenciales, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Yo quiero decirles que ese concepto, hay numerosos casos concretos en que las Fuerzas Armadas han actuado sobre la base del concepto de defensa de la patria o seguridad nacional, extendiéndose a labores que van mucho más allá de lo que es su función de resguardar la seguridad externa del país, esto es, la soberanía e integridad territorial. Quiero darles algunos ejemplos. Actualmente ejerce la función de policía marítima la Armada, incluyendo en playas y puertos a través de Directamar, que depende de la Armada, artículo 3 de la Ley Orgánica de Directamar. Esa función de policía no es la misma que la función que realiza la Armada en resguardo de nuestra soberanía e integridad territorial marítima, sino que es una función de policía. Le corresponde hacer la labor policial. Actúa en conjunto con las fiscalías. Lo hace con las normas que le corresponden a su labor de policía. Significa que lo que las Fuerzas Armadas han hecho y hacen en los incendios estaría al margen de la Constitución, porque actúan no en virtud de estado de excepción constitucional y se ha entendido expresamente por la Contraloría General de la República que las Fuerzas Armadas pueden efectuar esa labor. Cito. En el dictamen 42822 de fecha 10 de el 9 del 2008, la Contraloría General de la República resuelve lo siguiente. De esta manera, entonces, aparece que la normativa vigente para casos de sismo o catástrofe que provoquen daños de consideración a las personas o en los bienes, pero cuya gravedad a juicio del Presidente de la República no conlleve la declaración del respectivo estado de excepción constitucional, admite la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de colaboración con otros organismos de la Administración del Estado para resolver los problemas que se susciten en las zonas afectadas. O sea, la propia Contraloría General de la República así lo ha expresado, señalando que hay otras labores que las Fuerzas Armadas pueden realizar que van más allá que el resguardo de la soberanía y la integridad territorial. Y les voy a nombrar otra, las misiones de paz. En las misiones de paz que Chile realizó en Haití y ayuda humanitaria que realiza, es una norma que no es una acción, una misión que se ejecuta y está dentro de las 5 misiones de la Fuerza Armada y que nos dice en relación, si uno quiere aplicarle un sentido restringido a lo que es la defensa de la patria y la seguridad de la nación, porque ni la defensa de la patria ni la seguridad de la nación se ven afectadas cuando Chile va a Haití a colaborar en ayuda humanitaria, ni cuando las Fuerzas Armadas actúan en los incendios que se provocan habitualmente, ni en las operaciones de rescate que hace frecuentemente las ramas de las Fuerzas Armadas, ni tampoco en los casos en que las Fuerzas Armadas, en forma permanente, apoyan a las acciones del Estado, particularmente en las zonas extremas, con ayuda médica y de distinta naturaleza. Entonces, a nuestro juicio, lo correcto es que esta norma hubiese sido tramitada como ley orgánica. Pero en las conversaciones, para ser bien franco, que he sostenido con algunos de ustedes la semana pasada, llegué a la convicción que este era un debate que podría retrasar mucho este proyecto. Y de algunos de los señores senadores que están aquí, conversé con ellos y tenían sus aprensiones de que este proyecto de ley se extendiera a labores que se estima no estarían acordes con la Constitución. Así me lo expresó el senador Huenchumilla, me lo expresó el senador Arboe, me lo señaló distintos senadores con los que pude hablar. Lamento no haberlo hecho usted, senador Durresti. Usted sabe que yo tengo la mejor opinión jurídica suya y no estoy haciéndole alabanzas gratuitas, sino que estoy simplemente señalándole que muchas veces no hemos coincidido, pero finalmente cuando se trata del derecho tendemos a tener coincidencia porque uno podrá discutir los hechos, pero si uno
realmente hace un examen a fondo del derecho, tiende a llegar a la misma conclusión. Entonces, este proyecto de ley partió, para explicárselo a mis distinguidos colegas, en la Comisión de Defensa, porque yo creo que lo correcto es que fuera una ley orgánica constitucional, porque en caso contrario tendríamos que decir que todas las demás acciones que hacen las Fuerzas Armadas, todas, estarían al margen de la ley. Y eso significaría, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas no pueden participar en los incendios forestales que ocurren todos los veranos, y habría que, en estricto rigor, retirar a las Fuerzas Armadas de esa función. O simplemente retirarse de la función de policía marítima que cumple hace muchos años, porque no es en resguardo de la soberanía. La función de policía marítima, perdón que les diga, cuando se trata de acciones de incautación de droga que se han hecho, no se está tratando de la función de resguardo de la soberanía y la integridad territorial, se está tratando de acciones vinculadas a la función policial de orden público que realiza la Armada de Chile. Vistos que había aprehensiones de muchos de ustedes, a pesar que no las comparto, que una reforma constitucional era lo que se requería, yo la verdad es que le tomo afecto a los objetivos y no a los medios si nos conducen al mismo objetivo y están dentro de la ley. Y si los señores senadores, cuyos votos requerimos urgentemente para aprobar una norma de esta naturaleza, tienen aprehensión de que esto sea necesaria una reforma constitucional, o sea, creen que debe ser una reforma constitucional, tomamos el camino de decir, perfecto, allanemos lograr conseguir los votos de esta materia. Quiero referirme también a algo que se dijo y que hice relación con el presidente tiene los instrumentos para actuar hoy día decretando un estado de emergencia. La diferencia es que cuando las Fuerzas Armadas actúan en un estado de emergencia y se designa un jefe de la defensa, lo que le corresponde al jefe de la defensa es velar por el orden público. Y eso significa una decisión que es tener a las Fuerzas Armadas encargadas junto a Carabineros y Investigaciones y dependiendo de las decisiones que adopte el jefe de la defensa, por ejemplo, resguardando, actuando en las manifestaciones públicas, actuar en todo lo que dice relación con el orden público. Y el presidente de la República ha estimado que hay una etapa previa a eso, que es cubrir lo que resulta hoy día más urgente y necesario, que es el resguardo de la infraestructura crítica del país. Y por lo tanto, la decisión, para explicarle al distinguido senador, está clara. Fuimos a la comisión que correspondía bajo la lógica que era lo que se tramitaba era una ley orgánica. Senadores cuyos votos necesitamos y su liderazgo necesitamos para aprobarla, nos señalaron que tenían dudas constitucionales. Hoy día, por su intermedio, señor presidente de la Comisión de Defensa y todos sus integrantes nos expresaron que si el gobierno estaba abierto a hacer un cambio del instrumento, pero lo importante es la finalidad, que se discutiera en la sede que correspondía, que era la Comisión de Constitución de esta corporación. Agrego lo siguiente. Nosotros le enviamos, y muchos de ustedes tienen los textos de las 3 mociones que se han presentado. Nosotros no tenemos ningún problema como gobierno en que esto se transforme en una reforma constitucional. Lo que no corresponde, le quiero decir, es que sea un estado de excepción. Porque ahí sí que estamos entrando en una grave contradicción. Y se la voy a explicar por qué. Porque los estados de excepción constitucional señalan expresamente lo siguiente. El artículo 39 dice, el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas solo pueden ser afectados bajo las siguientes situaciones de excepción. Y ocurre que en la norma que estamos dictando no se está afectando ningún derecho de los ciudadanos. Entonces estaríamos ubicando en forma equivocada en lo que son estados de excepción, lo que es una atribución que no le otorga a las Fuerzas Armadas ninguna facultad para restringir los derechos ni hacer acciones de orden público que deben concentrarse, salvo que las situaciones se agraven hacia el futuro, y eso es una decisión del presidente de la República, en un estado de excepción. Entonces, ese es el camino que nosotros hemos seguido. Y yo quiero pedirles que nos ayuden, se los quiero decir derechamente. Nosotros tenemos que saber cuidar nuestra infraestructura. Pregunta,
¿Hay otros países donde existan normas parecidas de esta naturaleza? Sí hay. Obviamente son no todos idénticos, yo no podría decir que son iguales. Pero México, Colombia, Ecuador, Inglaterra, Francia, España, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica y Holanda, entre otros, son países que tienen normas de esta naturaleza. Alguien me dirá que no es igual. Efectivamente, hay algunos de ellos que lo tienen porque reciben ataques terroristas. Y, por lo tanto, eso es evidente que tiene una connotación que habría que ver realmente si es similar o no a la magnitud de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y aprovecho de entregar una información porque lo he dicho públicamente. Nosotros tenemos una convicción que creo además es un hecho público notorio, que además ha sido compartida por autoridades de oposición, por expresidentes de la República, por mucha gente que yo he tenido oportunidad de conversar sobre esto y que nos ha aportado información valiosísima respecto de qué es lo que hay de los actos de violencia. Nosotros creemos que en estas acciones de violencia han actuado grupos anarquistas, han actuado grupos de narcotraficantes, han actuado grupos de crimen organizado. Esa cámara no es problema porque es de mi ministerio. Le pediría que por favor, Francisco, que lo cortaras porque no tiene... Sí, pero... ¿Sí? No, sí, yo... Sí. Yo creo que hay un conjunto de elementos y al menos el ministro lo está anticipando para allá. Yo escuché al presidente de la República hace aproximadamente 4 semanas que estábamos en guerra. Cuando uno está en guerra es con un enemigo y usted está entregando ahora elementos que van en eso, entonces yo le pediría que responsablemente, presidente, usted decretara secreta esta comisión para que el ministro nos entregue efectivamente esos antecedentes, porque esto es grave. Cuando a uno se le pide tomar decisiones y nosotros tomamos con liviandad lo que en un momento es una guerra, después no es guerra, después son delincuentes organizados o agentes externos, usted es ministro de Defensa y por eso le pido, presidente, que se secreta esta audiencia y el ministro puede entregar esos antecedentes, porque uno no va a estar legislando con relativismo o con frases que de las máximas autoridades se desvanecen en cuestión de días o aumentan de acuerdo a la oportunidad y los intereses. Le pido formalmente eso, presidente. Perdón, ¿habría acuerdo en la comisión? ¿Puedo pedir ministro, sí? Yo no tengo problema que la declaremos secreta al final para explicarle los detalles, porque yo lo que no quisiera es que entráramos al fondo del proyecto, porque se los voy a decir, pero el proyecto lo que trata es de resguardar la infraestructura crítica del país. Y si hay alguien que crea en esta comisión que la infraestructura crítica no ha sido atacado por hechos públicos notorios, que me lo diga, porque la infraestructura crítica ha sido atacado y un gobierno responsable tiene el deber de prevenir eventuales ataques a esa infraestructura crítica. Yo no tengo problema en referirme, obviamente bajo el secreto de la información que uno tiene, pero me parece que profundizar en esa información yo no tengo ningún inconveniente. Lo hice expresamente en la comisión, que le consta, en la comisión de Defensa, donde tuvimos una sesión secreta, pero yo pediría, sinceramente, sin perjuicio de hacerlo cuando ustedes lo estimen conveniente, pero que el tema de fondo que estamos nosotros viendo en este momento dice relación que con la información de fuentes abiertas, conocidas, sin necesidad de entrar en mayores antecedentes, es evidente que nuestra infraestructura crítica ha sido atacada y es evidente que nuestra infraestructura crítica puede seguir siendo atacada. La magnitud de eso es propio de las investigaciones que se llevan adelante. No quiero ser alarmista. Lo que tengo que señalar es que un gobierno en forma responsable tiene que prevenir ese hecho, prevenirlo. Entonces, no quisiera que nosotros tuviéramos el día de mañana que lamentar alguna situación de esa naturaleza de infraestructura crítica porque no hubiésemos tomado la labor de prevenir anticipadamente ese hecho. Eso es todo lo que persigue este proyecto, por lo tanto, señor presidente, yo le ruego que en lo que aclarar y profundizar no tengo ningún problema, y lo hago, pero que viéramos el tema del proyecto que, sin necesidad de esa información, perfectamente se justifica, en opinión del Gobierno, que se proceda a ver un procedimiento de trabajo de los proyectos de ley que permitan el objetivo final, que es autorizar al presidente de la República en determinadas condiciones para
proteger la infraestructura crítica del país. Muy bien, aquí en la petición formal de un senador, ¿habría acuerdo en la comisión para declarar secreta la sesión? ¿O se estima que no es necesario? Esto es decisión de la comisión. Me lo pongo en consideración, señores senadores. Prorrogamos por 10 minutos, ¿se le parece? Yo creo que no es necesario, y en los términos que lo ha presentado el ministro, no hay un problema, que al final se entreguen, sí que se insisten los antecedentes, pero discutir el proyecto me parece que no es necesario declarar la secreta. Muy bien. Usted ha pedido que sea secreta. Presidente, es que a mí no me gusta la frivolidad en materia de proyectos cuando un país está en una situación tan grave y tan complicada. Y reitero, yo no estoy basándome en elementos subjetivos. El presidente de la República, Sebastián Piñera, declaró por cadena nacional que estábamos en guerra. En guerra. Hay un general, el general a cargo del estado de emergencia, declaró que él no estaba en guerra y que él era una persona feliz. Luego se citó de manera intempestiva, y usted estuvo presente, y esperamos tener disponibles las actas, al Consejo de Seguridad Nacional, la máxima instancia con las Fuerzas Armadas, los presidentes de ambas corporaciones y el Contralor General de la República. Por información que he podido tener, de acuerdo a lo que las propias actas y ha trascendido, el señor Contralor General de la República le representó al presidente de la República que no era lo adecuado la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional, no habiendo antecedentes de amenaza externa o de seguridad a la soberanía nacional. Estamos con un tema de orden público, estamos absolutamente claros. Yo tengo aquí en mi poder, señor ministro, por su intermedio, el comunicado oficial con fecha 21 de noviembre del 2019 de las Fuerzas Armadas de mi país, la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea. Yo, señor presidente y ministro, yo tengo 53 años, presidente, y viví la dictadura. Y cuando leo estas declaraciones en que se rechazan tajantemente lo que ha denunciado Amnistía Internacional, las mismas circunstancias que nosotros hemos recogido el Estado de Chile para hacer opinión y tener intervención, ir a concurrir a otros estados de manera tremendamente irresponsable, que lo señalamos en su momento, me preocupan, señor ministro, me preocupan. Y yo estoy comprometido en todo lo que sea necesario para restablecer el orden, la seguridad, el funcionamiento de este país. Nos duele, a uno le duele lo que ocurre, pero hay demasiadas improvisaciones, hay demasiadas situaciones que van acumulando declaraciones que no son afortunadas. Yo no quiero que mi país esté en guerra. Y yo confío en el presidente de la República, yo no voté por él. Soy de la oposición, pero soy responsable, ministro. Y cuando un presidente de la República dice que estamos en guerra, yo me recuerdo tiempo en que también nos declararon la guerra. ¿Quién? ¿Yo? Nos declararon el 73 la guerra. Y mucha gente de mi partido fue asesinada, fue hecha a desaparecer, fueron torturados, porque declararon que estábamos en guerra. Yo eso no lo quiero nunca más, ministro, nunca más, ni para mi peor adversario. Estamos en una crisis, toda la colaboración, pero seamos ordenados, seamos rigurosos. Y yo sé que usted es un ministro que tiene la investidura y la responsabilidad de ser el ministro de las Fuerzas Armadas, de Defensa. Y por eso le pido coherencia en esto. Porque usted no me puede señalar en un momento que estamos en guerra, que hay fuerzas extranjeras, que hay agentes y una serie de situaciones, y después me señala el comandante a cargo de esto que él no está en guerra. Y luego termina el estado de emergencia y me piden ahora una legislación de esta naturaleza. Entonces, seamos coherentes, ministro. Yo pido coherencia, porque cuando uno va cometiendo errores y las palabras generan realidad, las palabras generan realidad. Y eso, creo que aquí se están cometiendo errores. A mí me hubiera gustado que usted rechazara esta situación. Las Fuerzas Armadas por sí solas, los comandantes en jefe de cada una de estas ramas, no corresponden que estén dando una declaración de esa naturaleza respecto de una organización internacional y distintas organizaciones internacionales que nos han señalado lo que está ocurriendo con los derechos humanos, lo que está ocurriendo con la violación de derechos humanos en este país.
que pensábamos que era un tema del pasado. Y usted no se está haciendo cargo, ministro, de esto. Y usted nos dice acá que, mire, no, esto hagamos una reforma constitucional, aquí tenemos 3 proyectos, refundámoslo. Yo quiero ser preciso y riguroso. Y por eso le pido, le exijo que usted entregue los antecedentes respecto de cuáles son las situaciones que ameritan precisamente la salida de la cobertura de infraestructura crítica. Entendamos cuál es la amenaza. Pues si usted tiene antecedentes, entréguela, ministro, entréguela. Y nosotros vamos a respaldar, porque nadie está por desestabilizar, al menos yo no estoy por desestabilizar este gobierno. Pero seamos responsables, yo le pido responsabilidad. Y eso no lo veo, eso no lo veo. Y con los derechos humanos, ministro, no se juega. Yo al menos ese límite no lo traspaso. Y cuando a mí me declaran la guerra y me dice el presidente de la República que estamos en guerra en este país, eso a mí me preocupa. Vivimos y fuimos notificados el año 73 también que estábamos en guerra. Y nos costó miles de muertos. Y eso no lo quiero nunca más, señor ministro. Muchas gracias, senador Durresti. A ver, yo entiendo que aquí la idea es que podamos contar con la mayor cantidad de información posible para poder tomar una decisión informada. Previo a ello, evidentemente, esta sesión que fue citada de última hora, digamos, y con la anuencia de los señores senadores integrantes de la comisión, yo quiero proponerles, si les parece, que fijemos un calendario o un itinerario, sin perjuicio de lo cual, si les parece a los señores senadores, y tendría que haber unanimidad de todos ustedes, para poder cambiar la tabla que teníamos para mañana, en la Comisión de Constitución, invitar al ministro de Defensa para que en el marco de esa sesión pueda darnos los antecedentes que se han solicitado formalmente acá. Y sin perjuicio de eso, evidentemente, como lo hemos hecho en todas, y usted sabe perfectamente porque fue miembro de esta comisión durante 16 años, darnos, digamos, inmediatamente conocer cuál es la intención del gobierno, si es presentar una indicación sustitutiva a algunos de los proyectos que están acá, presentar un proyecto nuevo, conversar un poco la metodología, para finalmente, obviamente esto pasa porque tengamos la información que está pidiendo el senador Durresti, para finalmente establecer cuál va a ser el cronograma que vamos a tener y a qué constitucionalistas vamos a escuchar, qué es lo que ha hecho esta comisión históricamente. Presidente. Señor ministro. A ver, Perdón. Pero ¿quién? Yo no- La comisión de régimen, tenemos que ir a votar a la comisión de régimen. Yo no doy la unanimidad para cambiar la tabla. Muy bien. No se requiere unanimidad, pero está bien. Está bien, ok. Presidente, yo, Ministro. la verdad que son demasiadas las cosas que se están tocando. Yo lamento lo que ha hecho el senador Urresti porque yo no tengo ningún problema en darle respuesta a cada una de ellas. Pero sobre por qué fue la declaración de las Fuerzas Armadas, por qué acusar a las Fuerzas Armadas por la Amnistía Internacional de salir a la calle a matar chilenos en circunstancias que no hay ningún informe que haya dicho que las Fuerzas Armadas de Chile salieron a matar chilenos, ninguno. Entonces, Pero no entremos en diálogo para efecto de evitarnos lo que ocurre, presidente, es que yo francamente pensé que íbamos a tener una discusión distinta. Yo solo estoy diciendo lo siguiente. A nosotros nos gustaría, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer? Yo he recibido de miembros de esta comisión, del senador Buenchumilla, de usted, presidente, del senador Alamán, de usted, con usted no tuve la oportunidad de hablar, la disposición y voluntad para los efectos de poder avanzar en el objetivo de contar con protección a la infraestructura crítica del país. Es un hecho de público conocimiento que esta infraestructura crítica, por todos los datos que le he señalado, han sido afectadas. Atacar 60 cuarteles militares en distinto grado, nadie puede decir que es una conducta absolutamente indiferente. Y los militares han tenido una conducta ejemplar en cada uno de esos casos. Han sido atacados más de 200 unidades de carabineros. Y no tengo problema en avanzar en esa materia, pero le quiero rogar, por su intermedio, pedir al senador Durresti que pueda reconsiderar su opinión en lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Hemos venido para acá porque hay 3 proyectos que están presentados en esta materia. Lo que nosotros quisiéramos es que ustedes pudieran solicitar al Senado que pudiera refundir esos 3 proyectos, para que esta comisión, si lo estima conveniente y está de acuerdo en eso, pueda presentar una indicación que sea una reforma constitucional. Por eso hemos venido a esta comisión, porque si no habríamos seguido la Comisión de Defensa,
Advierto que a mi juicio no puede ser un estado de excepción constitucional porque es contradictorio con el sentido del proyecto, que no es precisamente restringir las libertades. Entonces estamos poniendo un estado de excepción en algo que no va a restringir ninguna libertad y que no va a tener cargo del orden público y que se permita la discusión en particular y en general de esos 3 proyectos para que la comisión pueda entonces estudiar los 3 proyectos y hacer una propuesta a la sala del Senado, si esa es la idea, que la apruebe la idea de legislar, si así lo estima conveniente, una vez que ya se han refundido los 3 proyectos y se ha permitido, por lo tanto, la discusión en particular y en general, y surja de esta comisión 2 alternativas. Una, que quieren que sea una indicación del Ejecutivo. Otra, que sea una indicación de la comisión. Para nosotros, el resultado es lo importante y lo relevante. Y yo quiero pedirle por su intermedio. Él me conoce hace años. Creo que algo sirve conocerse hace muchos años. Algo sirve. Sabe que yo en esta materia actúo con responsabilidad. Lo hice cuando sacamos la ley del cobre, lo he hecho con los gastos reservados, lo he hecho con la ley de inteligencia. Le ruego y le pido a mi ex colega Durresti que permita seguir este procedimiento para que ustedes puedan analizarlo y discutirlo y verlo. Porque si nos paralizamos, estamos realmente dejando un problema práctico, que nos quedamos sin la posibilidad, salvo decretar estado de emergencia, o sea, las Fuerzas Armadas a resguardar íntegramente el orden público, cuando lo que nosotros queremos en esta etapa es que las Fuerzas Armadas, si así lo estima bien el Senado, bajo la lógica que ustedes mismos me pidieron, que fuera una reforma constitucional, que podamos avanzar en esa reforma constitucional que le permita al presidente, bajo las ciertas condiciones, y que realmente se pueda avanzar en esa materia. No creo estar pidiendo mucho a esta comisión. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. A ver, si bien no existe en el reglamento una obligación de recabar la unanimidad, creo que es importante tratar de trabajar, digamos, de consumo, como lo hemos hecho siempre en esta comisión. No vamos mañana a aprobar nada, sino más bien solamente es escuchar y fijar un calendario para poder ver cómo enfrentamos este proyecto de ley. En consecuencia, luego de terminada la sesión, voy a conversar con cada uno de los señores senadores para ver la posibilidad de recabar esas posibilidades de sesionar mañana. No obstante lo anterior, es muy importante que quede medianamente establecido, y eso podrá ser materia de discusión de los señores senadores, por lo menos mi opinión personal. Creo que si aquí se está planteando una modificación, una reforma constitucional, que es lo que algunos planteamos desde el inicio, se está planteando hoy día, se va a trabajar sobre la base de 3 proyectos, de 3 mociones parlamentarias. Hay que tener cuidado porque hay algunas de ellas que establecen un estado de excepción constitucional. En consecuencia, no es posible refundirlas primero, porque son materias distintas. Creo que no sería adecuado refundir las que son estado de excepción constitucional respecto a otras que no lo son. Pero en segundo lugar, adicionalmente, cualquier indicación, y esa es mi posición personal, creo que debiera venir del Ejecutivo para efectos justamente de manifestar cuál es la visión del Presidente de la República, digamos, porque aquí creo que es extremadamente compleja la situación. No es materia del Senado autorizar o no a las Fuerzas Armadas a salir a la calle, sino que eso es una decisión exclusivamente presidencial, que probablemente lo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista eventualmente de la discusión de este proyecto de ley es ver si esa salida de militares es con o sin restricción de los derechos fundamentales. Me refiero a un estado de excepción constitucional o no, y esa es la discusión que tenemos que dar mañana. Y sirve, a mi juicio, de sobremanera el hecho de que podamos contar con un conjunto de antecedentes para ver cuáles son las informaciones que no están en la opinión pública y que sirven de base para tal solicitud. Pues tal como ha dicho el senador Durresti, evidentemente, hoy existe una facultad presidencial que es la declaración de estado de emergencia. Eso está hoy día en el texto constitucional. Evidentemente el gobierno no quiere ejercer esa facultad, puesto que puede considerarla que es extremadamente gravosa, ya que somete a la autoridad política, digamos, más bien al mando militar. Mientras que esto otro, entiendo yo, según lo que se ha planteado, la conversación que tuve con el senador Araya, integrante de la Comisión de Defensa, es que lo que se pretende más bien es dotar de seguridad estática, es decir, de punto fijo a las Fuerzas Armadas en determinados lugares, definidos como infraestructura crítica, y para eso debiéramos entrar en la discusión de en qué circunstancias el presidente o presidenta de la República va a poder invocar una facultad como esta. En segundo lugar, por qué plazo va a poder invocarlo, aplicarlo, qué grado de control, de información va a tener el Parlamento
para la autorización o eventualmente al momento de sacar a los militares para este efecto de seguridad estática? ¿Cuál va a ser el grado de control civil? ¿Qué vamos a entender por infraestructura crítica? Porque cuando uno mira el listado que usted nos da de eventos que se han producido, se mencionan los saqueos y ahí inmediatamente surge la discusión cuidado, vamos a considerar infraestructura crítica a locales comerciales, no los vamos a considerar. Bueno, todo eso tiene que ser, yo creo, materia de discusión para efectos de evitar la confusión de los roles en materia de seguridad interior. En consecuencia, creo que para eso hay que hacer sesiones y hay que discutir en esta materia. Senador Huenchumilla. Presidente, dos órdenes de cuestiones. Una cuestión de procedimiento. Evidentemente, tal como hemos trabajado en esta comisión, el ideal es que nosotros podamos tener acá un consenso respecto de cómo tratar este proyecto de todos los senadores de la comisión. Ahora, si ello no fuera posible, bueno, el Ejecutivo tiene las herramientas como para ponerle urgencia a estos proyectos y presentar una indicación sustitutiva y ponernos a trabajar, digamos. Yo creo que, de tal manera que yo creo que el tema del procedimiento se puede resolver de común acuerdo o simplemente con otros mecanismos de la naturaleza que he señalado. Pero el segundo punto me preocupa, señor presidente, porque nosotros estamos escuchando aquí al señor ministro de Defensa, que tiene una competencia específica. Y yo entiendo que él está con este proyecto en cuanto se pretende, mediante primero la modificación a la ley orgánica y ahora por la vía de una posible reforma constitucional, dotar de nuevas facultades a las Fuerzas Armadas para que ellos puedan custodiar infraestructura crítica. Esas son las nuevas facultades que se le daría a las Fuerzas Armadas. Pero esas nuevas facultades tienen un presupuesto previo. Y ese presupuesto previo es que exista un riesgo para la seguridad de la nación. Un riesgo interno para la seguridad de la nación. Y esa no es competencia del ministro de Defensa. Por eso a mí no me gustaría tener una sesión secreta donde el ministro de Defensa se dirigiera en términos secretos a una cuestión que no es de su competencia, como es el orden público interno. Entonces yo echo de menos acá, para ser franco, señor ministro, al señor ministro del Interior. Porque él tiene que dar los presupuestos fácticos. Él responde por los servicios de inteligencia en el orden interno. La ANI, el Comité de Inteligencia, no dependen del Ministerio de Defensa, dependen del Ministerio del Interior. Y por lo tanto creo que esa primera parte de los presupuestos en virtud del cual nosotros podríamos dar estas nuevas facultades a las Fuerzas Armadas, me parece a mí que no es de competencia del señor Ministro de Defensa y necesitaríamos, digamos, la concurrencia del Ministro del Interior, al cual sí podríamos escuchar en una sesión secreta, porque estamos hablando de materias de orden público, que no le competen al Ministerio de Defensa. Y termino, señor presidente, diciéndole que yo soy absolutamente abierto al diálogo, a escuchar, a ver cuáles son los instrumentos que necesita el presidente de la República en la conducción del Estado para resolver la grave crisis que tenemos. Y actuaré conforme al mérito y en su minuto, cuando tengamos la discusión, daré mi opinión sobre el fondo del tema que nos ocupa. Pero yo creo que por ahí podríamos ir trabajando. Gracias, presidente. Bien, hay un punto relevante que en el sentido de que debiéramos contar con la presencia del ministro del Interior, y parece adecuado, digamos. En esa circunstancia mi percepción es que también esté el ministro de Defensa en lo que compete por el tema de las Fuerzas Armadas, pero esté el ministro de Interior que nos dé a conocer, como señalaba el senador Huenchumilla, los presupuestos fácticos, digamos, que dan origen, digamos, a la información que justificaría una medida de esta naturaleza. En consecuencia, me permito nuevamente preguntar si habría disponibilidad para ese efecto, digamos, considerando este nuevo elemento que ha planteado el senador Huenchumilla, y así podemos mañana tener la presencia de ambos ministros, tener una información, un diálogo franco, abierto, y poder dar inicio a un procedimiento en esta materia. ¿Les parecería a los señores senadores? Al señor ministro, que somos 5 integrantes, ministro, quiero aclararle en esta comisión. Y los 5 integrantes tenemos el mismo valor y la misma representatividad. Y yo le pido respeto también a la bancada del Partido Socialista. Muy bien, perfecto. Vamos a entonces, para efectos de buscar los acuerdos correspondientes, vamos a dejar hasta acá la sesión y vamos a tener algún diálogo para efecto de ver cómo seguimos tramitando este proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.